Imaginad que un día, por el simple hecho de tener gafas, os sacan de vuestra casa, os llevan a una prisión, os torturan y os hacen confesar algo que nunca habéis hecho para después llevar a un campo de exterminio y mataros. Eso es lo que le pasó a muchísimos camboyanos entre 1975 y 1978, cuando uno de los peores y más trágicos momentos de la historia sucedió aquí en Camboya. El Partido Comunista de Kampuchea, o más conocido como los Gemelos Rojos, liderados por Pol Pot, gobernaron Camboya y llevaron a cabo una de las dictaduras más brutales del siglo XX. Inspirado en una utopía agraria extrema, su objetivo era transformar Camboya en una sociedad comunista autosuficiente, eliminando cualquier rastro de modernidad, capitalismo e influencias extranjeras. Uno de los lugares más aterradores de esta historia es la prisión S21 donde nos encontramos. Esta prisión antiguamente era un colegio y aquí trajeron a casi 20.000 personas. Casi 200 prisiones como esta fueron creadas en el régimen para, como ellos decían, aplastar a los enemigos. Lo que antiguamente utilizaban como un patio de recreo para los niños, durante el periodo de los Gemelos Rojos, esto que los niños utilizaban para escalar y para hacer actividades físicas, lo utilizaron para colgar a la gente con las manos atadas en la espalda, los levantaban con una cuerda hasta que perdían el conocimiento y después metían sus cabezas en esos pilares llenos de excremento y de agua sucia. Cuando volvían a tener conocimiento, los volvían a colgar. Se te encoge el alma ver todas estas fotos de las personas que murieron aquí en este sitio. Pero lo que es incluso peor son los miles y miles de personas que nunca sabremos lo que pasó con ellos ni su identidad. Los Gemelos Rojos veían a las personas con estudios y cualquier persona asociada con el mundo urbano como una amenaza. Se perseguía a maestros, doctores, ingenieros y cualquiera que hablara un idioma extranjero o simplemente usara gafas. El objetivo era eliminar a todos los que pudieran cuestionar el nuevo orden. Hay una sala con unas imágenes muy fuertes que no puedo ni incluso poner, donde cuentan cómo a los prisioneros que torturaban y estaban casi a punto de morir, traían médicos que no eran médicos, que habían sido formados durante 4 meses, porque los verdaderos médicos habían sido asesinados. Entonces estos nuevos médicos los traían aquí para intentar revivir a los presos que estaban casi por morir, para que pudieran seguir torturándolos. Estas cajas de munición las utilizaban a modo de baño para recoger los excrementos. En las celdas lo único que había era esta caja de munición y los grilletes. Nada más. Las ventanas las tapaban con cristales para que no entrara aire. Estas rejas las instalaron después de que un prisionero se suicidara desde la 3ª planta, ya que preferían morir rápidamente que seguir sufriendo todo lo que pasaba aquí. Toda la gente que llegaba aquí prisionera tenía que testificar de una forma u otra. ¿Y cómo lo hacían? Pues a través de la tortura. Era tanta la tortura y el sufrimiento que recibían aquí que al final los prisioneros terminamos por confesar cosas que no eran ciertas. Una de las historias más conocidas es la de Kerry Hamill, un neozelandés que fue capturado aquí mientras hacía el tour del mundo, torturado y asesinado. En su declaración dio nombres tan estúpidos como por ejemplo el de Mr. Kentucky Fried Chicken, como si fuera uno de sus superiores. Cuando el régimen de los Gemelos Rojos fue derrocado, encontraron 14 personas asesinadas en sus camas, y estas son las tumbas que han hecho en homenaje a esas 14 personas. Las personas en verdad fueron incineradas, pero esto lo han hecho aquí en la prisión para conmemorar su historia. A la salida de la prisión tenéis a uno de los supervivientes, que han sido muy pocos de esta prisión, que vende su libro. Nosotros lo hemos comprado para apoyarlo, así que cuando lleguéis aquí, queréis apoyarlo, una forma muy buena de hacerlo es comprando su libro. Pol Pot y los Gemelos Rojos creían que la única sociedad verdaderamente pura era una basada en la agricultura autosuficiente. Querían eliminar la propiedad privada, el dinero y cualquier forma de tecnología. Para lograrlo,
vaciaron las ciudades y forzaron a millones de personas a trabajar en comunas rurales bajo condiciones extremas. Las jornadas eran larguísimas, sin apenas comida, y cualquiera que desobedeciera era asesinado. Después de ser interrogados y torturados durante días, una vez confesaban algo que no habían hecho, eran llevados aquí, donde estamos ahora, y es uno de los tantos campos de exterminio que existió durante el régimen. Cerca de 20.000 sitios como este han sido encontrados en todo el país. Y este, en Phnom Penh, es el más conocido y el que se ha guardado como homenaje a todas las víctimas. Aquí murieron casi 20.000 personas. Este sitio hoy en día, rodeado de toda esta vegetación, el canto de los pájaros, el agua y demás, es muy diferente de lo que aquí antiguamente se respiraba y lo que muchísimos camboyanos tuvieron que sufrir. Los Khmeres rojos no disparaban a sus víctimas, las balas eran muy caras en la época. Las víctimas se arrodillaban enfrente de las fosas comunes y con cualquier cosa que fuera barata y pudiera hacer daño, con eso los mataban, como por ejemplo con garrotes, hachas, palos de bambú, o incluso esta es una planta que se llama palma de azúcar y utilizaban esto súper afilado para cortarle el cuello a los prisioneros. Incluso hoy en día, cuando llueve mucho, siguen saliendo a la superficie ropa, huesos, dientes, después de más de 50 años, así que imaginaros la cantidad de personas que tiene que haber aquí enterradas y que todavía no se han descubierto. Mientras vais caminando podéis encontrar restos de la ropa con la que se enterraron a las víctimas e incluso huesos. En este árbol es donde colgaban unos altavoces. Durante el día ponían música revolucionaria y por la noche, cuando se producían las ejecuciones, ponían música también para que los demás prisioneros no escucharan los gritos. Esta frase resume su brutal lógica genocida. Creían que si los padres eran enemigos del Estado, sus hijos también lo serían en el futuro. Para evitar futuras rebeliones, mataban no solo a los adultos, sino también a sus hijos, asegurando de que no quedaran generaciones que pudieran vengarse o desafiar el régimen. Esto sin duda es lo más perturbador que vais a escuchar hoy. Este árbol lo usaban los antiguos militares para coger a los bebés por las piernas y explotarle la cabeza contra el árbol y después tirarlo a la fosa común. Una de las historias más desgarradoras que podéis escuchar con la audioguía es la de una madre que perdió a su bebé de 8 meses simplemente porque no podía alimentarlo, ya que como su alimentación era tan pobre, no tenía suficiente leche para amamantar a su bebé. Y aparte de eso, eran tan largas las jornadas de trabajo, a veces de 12, 15, incluso de 19 horas, que solo podía ver a su bebé durante la noche. Entonces el bebé enfermó y murió. Resulta difícil imaginar que hace 50 años millones de personas murieron aquí en Camboya. 50 años es nada. Incluso vuestros padres, si hubierais nacido en Camboya, podrían haber sufrido esto. Es muy importante contar esta historia, no solo para recordar a las víctimas, para que algo así nunca vuelva a producirse. Así que lo dejamos por aquí, gente. Espero que este vídeo haya gustado, un poco más informativo y oscuro de lo normal, pero desafortunadamente estas cosas pasan en la historia, así que nada. Nos vemos en un siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros, darle like y hasta la próxima.